17 de enero de 1942. Océano Pacífico, 240 millas náuticas al suroeste de Oahu. La oscuridad bajo la superficie era absoluta. No la oscuridad de la noche, sino el vacío aplastante y líquido donde la luz se rendía antes de alcanzar esta profundidad. Dentro del casco presurizado del IA-6, un submarino tipo J-1 de la Armada Imperial Japonesa, el aire olía a metal y sudor. El teniente comandante Inaba Yuzo se apoyó en las costillas de hierro de la sala de control, con la mano apoyada en la fría carcasa del periscopio. El hedor a diésel aún se aferraba a sus uniformes, aunque los motores llevaban 2 horas en silencio. A su alrededor, 37 hombres se movían como fantasmas por estrechos pasillos, con sus pasos amortiguados por botas de suela de goma y una respiración superficial y pausada. Sobre ellos, o en algún lugar de la membrana entre el océano y el cielo, un convoy estadounidense avanzaba con fuerza hacia el este. Inaba sentía el rítmico golpeteo a través del casco. La estela de la hélice se transformaba en ondas de presión que hacían vibrar suavemente el acero. 6 buques mercantes, calculó. Quizás un petrolero. El tipo de objetivos gordos y lentos que sus comandantes habían prometido que abarrotarían estas aguas como peces en un barril después de Pearl Harbor. Durante 6 semanas, submarinos japoneses habían rondado los accesos del Pacífico a Norteamérica, y la caza había sido tan gloriosa como se prometía. Cargueros recortados contra las luces de las ciudades costeras. Petroleros sin escolta zigzagueando previsiblemente. Los estadounidenses, sorprendidos por el ataque de diciembre, apenas parecían comprender que la guerra los había seguido a casa. Inaba pegó la vista a la ventana de la sala de sonido. Dentro, el suboficial Harada estaba encorvado sobre el conjunto de hidrófonos tipo 93, con el rostro iluminado por el resplandor verde del panel del equipo. Las manos del operador del hidrófono se movían por los controles con la precisión de un músico, aislando frecuencias y midiendo los intervalos entre los golpes de la hélice. Este era el arte que separaba a los submarinistas competentes de la élite. La capacidad de percibir la forma, la velocidad y el tonelaje en el caos del ruido oceánico. Harada llevaba 23 minutos escuchando. Su bitácora estaba abierta a su lado, con columnas de números que marcaban la demora y la distancia. Todo según la doctrina. Todo como se había practicado cientos de veces en las aguas confinadas de Kure y Sasebo. Entonces la mano de Harada se detuvo. Sus dedos se congelaron sobre el dial de orientación. Durante 3 segundos permaneció inmóvil, y en esa quietud, Inaba sintió que algo cambiaba. No en el océano, en la matemática de depredador y presa que había regido la guerra submarina desde la Gran Guerra. Harada se giró lentamente, con el rostro pálido, y pronunció 4 palabras que resonarían en el estrecho casco durante horas. Señor, están escuchando. La Guerra del Pacífico apenas había comenzado 41 días, pero ya había reescrito las suposiciones que las armadas habían mantenido durante décadas. En los movimientos iniciales, los ataques a Pearl Harbor, el hundimiento del Prince of Wales y el Repulse, los desembarcos en el sudeste asiático, las fuerzas japonesas habían demostrado un nivel de coordinación y sofisticación técnica que asombró a los observadores occidentales. El caza cero superó a cualquier arma aliada en el teatro de operaciones. El torpedo Long Lance superó en alcance y ojiva a cualquier arma equivalente. Y la flota submarina japonesa, construida en secreto durante la década de 1930, en violación de los límites de tonelaje establecidos por los tratados, representaba una de las fuerzas submarinas más modernas del mundo. 43 barcos oceánicos al comienzo de la guerra, con tripulaciones entrenadas con agilidad en las frías corrientes de las islas de origen. Estos submarinos no eran simples buques de asalto comercial, eran instrumentos de guerra estratégica, diseñados para cubrir miles de kilómetros, atacar las líneas de suministro enemigas, apoyar las operaciones de la flota y desembarcar equipos de reconocimiento en costas hostiles. Los submarinos de clase 1 desplazaban más de 2.000 toneladas, salían a la superficie, transportaban hidroaviones de reconocimiento y montaban cañones de cubierta de 5,5 pulgadas capaces de atacar objetivos de superficie. Podían permanecer en el mar durante 90 días sin reabastecimiento. La inteligencia naval estadounidense había subestimado casi todo sobre ellos: su resistencia,
su profundidad de inmersión, su firma acústica, y en esas primeras semanas de 1942, los submarinos japoneses operaron con casi impunidad a lo largo de la costa oeste estadounidense, hundiendo petroleros a la vista de Los Ángeles, bombardeando instalaciones costeras en Fort Stevens, en Oregón, sembrando el pánico que envió cortinas opacas a todas las ciudades costeras desde San Diego hasta Seattle. Los comandantes de submarinos, hombres como Inaba, habían sido seleccionados de la élite de la Academia Naval de Etajima. Entendían sus barcos como extensiones de su propio sistema nervioso. Sabían que la doctrina antisubmarina estadounidense seguía arraigada en el pensamiento de la Gran Guerra. Bombardeos de patrones con cargas de profundidad, búsquedas visuales con patrulleras, dependencia de hidrófonos tan primitivos que apenas podían distinguir un submarino de una ballena. En ejercicios frente a Hawái antes de la guerra, los submarinistas japoneses habían practicado tácticas de evasión contra destructores estadounidenses y las encontraron deficientes. Los destructores eran rápidos pero predecibles. Sus patrones de cargas de profundidad eran de manual. Su sonar, cuando lo llevaban, era rudimentario, con alcances efectivos medidos en cientos de yardas, no en millas. Este era el cálculo que regía la confianza de Inaba mientras el I-6 se deslizaba bajo las rutas de convoyes aquella mañana de enero. Los estadounidenses eran mercantes jugando a la guerra. Aprenderían, sin duda. Siempre aprendían, con el tiempo. Pero aprender requería tiempo y sangre. Y en la fase inicial de este conflicto, el tiempo pertenecía al imperio. Cada petrolero hundido era petróleo que nunca llegaría a Australia. Cada transporte torpedeado era equipo que nunca llegaría a Filipinas. La guerra submarina era una guerra paciente, una guerra matemática, y las matemáticas favorecían al bando que golpeaba primero y con más fuerza. Lo que ni Inaba ni sus comandantes comprendieron del todo fue que los estadounidenses habían estado aprendiendo en otra aula completamente distinta. En el otoño de 1940, mientras Europa ardía y Japón se adentraba más en China, un equipo de científicos británicos cruzó el Atlántico con una caja metálica negra que pesaba menos que una maleta. Dentro de esa caja, amortiguada contra impactos y envuelta en secreto, se encontraba un dispositivo llamado magnetrón de cavidad. Fue, por su importancia estratégica, uno de los objetos más valiosos que cruzaron el océano durante toda la guerra. El magnetrón generaba radiación de microondas a frecuencias y niveles de potencia que hacían que la tecnología de radio anterior pareciera fuego de señales en comparación con reflectores. Era el corazón de una nueva generación de radares, lo suficientemente compacto como para caber a bordo de aviones y barcos, lo suficientemente sensible como para detectar un periscopio submarino cortando la superficie a 2 millas de distancia en mares moderados. Los británicos habían compartido esta tecnología como un acto de desesperación calculada. Necesitaban la capacidad industrial estadounidense para convertir los avances científicos en una realidad manufacturada, para producir miles de estos magnetrones, para integrarlos en sistemas de detección que pudieran desplegarse a través de 2 océanos. El intercambio tuvo lugar en un anodino edificio de oficinas del MIT, donde se había establecido el laboratorio de radiación, un nombre deliberadamente engañoso, para convertir la física de microondas en un armamento. A principios de 1942, los primeros modelos de producción del sistema de radar SO se estaban instalando a bordo de destructores y escoltas de destructores estadounidenses. Operaban en longitudes de onda de 10 centímetros y podían detectar un submarino en la superficie a distancias superiores a 10 millas, incluso con mal tiempo. Más importante aún, podían rastrear un submarino sumergido por la perturbación que su periscopio producía en la superficie, o por la delgada estela de escape de diésel que permanecía cuando un barco se ventilaba después de una inmersión profunda. Pero el radar fue solo la mitad de la revolución. La otra mitad cantaba a través del agua. El sonar, navegación y medición de sonido, existía de forma rudimentaria desde la Primera Guerra Mundial. Los primeros sistemas se basaban en la escucha pasiva o en simples pulsos activos que se dispersaban y distorsionaban con la distancia. El alcance era limitado. La precisión era dudosa.
Un comandante de submarino experto podía evadir la detección comprendiendo las capas térmicas del océano, ocultándose bajo zonas donde los gradientes de temperatura desviaban las ondas sonoras de los barcos perseguidores, o reduciendo la velocidad para minimizar el ruido de cavitación de las hélices. Estas eran cualidades conocidas. Eran tácticas inculcadas a todos los oficiales de submarinos de todas las armadas. Lo que cambió la ecuación fue un dispositivo desarrollado en colaboración entre ingenieros estadounidenses y británicos, perfeccionado tras cientos de horas de pruebas en el estrecho de Long Island y la bahía de Chesapeake, y desplegado a bordo de escoltas de convoyes a partir de finales de 1941. El sonar de la serie QC transmitía pulsos focalizados de energía sonora a frecuencias optimizadas para la detección de submarinos. Podía medir el alcance con precisión cronometrando el eco de retorno. Y lo que es más importante, incorporaba el análisis Doppler, el cambio de frecuencia causado por el movimiento relativo entre la fuente y el objetivo, lo que permitía a los operadores determinar no solo la ubicación de un submarino, sino también su dirección y velocidad. El alcance efectivo superaba los 2.300 metros en buenas condiciones. La precisión de la marcación se acercaba al grado. Y a diferencia de los hidrófonos, que escuchaban pasivamente y podían ser derrotados por el silencio, el sonar activo anunciaba su presencia con cada pulso, y inundaba el océano de sonido, creando una imagen acústica que ningún sigilo podía ocultar. Un submarino bajo un convoy equipado con esta tecnología no era un depredador oculto. Era un objetivo marcado, iluminado por una luz invisible, rastreado por la geometría y la física que ignoraban el coraje y el entrenamiento. El océano, que siempre había protegido a los submarinos, se había vuelto transparente. La inteligencia naval japonesa sabía que la tecnología antisubmarina estadounidense estaba mejorando. Los documentos capturados y las interceptaciones de radio sugerían avances. Pero el conocimiento sin contexto es solo información. Los comandantes de submarinos que navegaban por el Pacífico a principios de 1942 aún operaban bajo suposiciones forjadas en ejercicios donde las escoltas estadounidenses estaban a medio entrenar y su equipo era obsoleto. Aún no comprendían que la guerra que libraban había cambiado silenciosamente bajo sus pies, que las reglas habían sido reescritas por físicos en laboratorios a miles de kilómetros de cualquier océano. Inaba, escuchando el informe de Harada en la sala de control del I-6, fue uno de los primeros en comprender lo que esto significaba. El sonido, cuando llegó, no se parecía a nada en el entrenamiento de Harada. No era el sordo golpe de hélices distantes. No era el crujido agudo de una carga de profundidad detonando a distancia. Era un pulso concentrado, o un chirrido metálico que parecía atravesar el casco y resonar en los huesos. Duró quizás medio segundo. Luego silencio. Luego otro pulso, ligeramente diferente en carácter, como si la fuente hubiera ajustado su puntería. Las manos de Harada temblaban mientras aumentaba la ganancia de sus auriculares. La marcación era clara. 0,35 grados relativos, casi directamente delante. Distancia imposible de calcular sin múltiples lecturas, pero cercana. Inquietantemente cercana. Inaba se dirigió a la mesa de cartas. La última posición conocida del convoy los situaba a 4.000 yardas al noroeste, navegando a aproximadamente 8 nudos con un rumbo 0,90. El IRI-6 se había sumergido y maniobrado para interceptarlo, utilizando cálculos de velocidad y navegación a estima para predecir dónde estarían los buques mercantes en 30 minutos. Doctrina estándar. El convoy pasaría por encima o lo suficientemente cerca como para una lluvia de torpedos, y el I-6 se escabulliría en la confusión. Solo que ahora algo fallaba. La geometría estaba invertida. ¿Rumbo?, preguntó Inaba. 035, señor. Constante. ¿Rango? Harada dudó. 1.500 metros. Quizás menos. Demasiado cerca. Demasiado cerca para un buque mercante que debería haber mantenido un rumbo predecible. Inaba sintió que se le aceleraba el pulso a pesar de su entrenamiento. Ordenó al barco virar a babor, acortar distancias, romper cualquier conexión invisible que se hubiera formado entre el I-6 y el barco que se alzaba sobre él. El timonel giró el timón. La proa del submarino giró 10, 20,
30 grados. A esa profundidad, a esa velocidad, el giro era angustiosamente lento. El timón se adentraba en agua que se resistía con la densidad de la melaza fría. Otro ping, más fuerte, más insistente. Y ahora Harada podía oír algo más. El ritmo de la hélice había cambiado. Ya no era el latido lento y regular de un carguero cargado. Esto era más rápido, más agudo. La señal de un buque de guerra acelerando. «Señor», dijo Harada con voz tensa. «Destructor. Alcance acercándose. Velocidad aproximada de 20 nudos». Las matemáticas se volvieron de repente brutalmente simples. Un destructor a 20 nudos podía recorrer 1500 metros en menos de 3 minutos. La velocidad máxima sumergida del I-6 era de 8 nudos, más sostenible durante quizás una hora antes de que las baterías se descargaran a niveles peligrosos. Huir no era una opción. Sumergirse más. El barco ya estaba a 90 metros, acercándose al límite de seguridad para el casco presurizado, era inútil. Cuando el enemigo no escuchaba, sino que gritaba, llenando el océano de sonido y midiendo los ecos. El entrenamiento de Inaba ofrecía protocolos para este escenario, pero todos asumían que el enemigo estaba adivinando. Proseguir un contacto mediante búsquedas de patrones y ataques retardados, dándole tiempo al submarino para maniobrar, deslizarse hacia las capas térmicas, evadir mediante habilidad y conocimiento del mar. Lo que sucedía ahora era diferente. El destructor lo sabía. No lo sospechaba. No lo estimaba. Lo sabía. Los pulsos llegaban con una regularidad meticulosa, cada uno indicando la posición del I-6 con una precisión que ridiculizaba el sigilo. Inaba podía imaginar la trama desarrollándose en el centro de combate enemigo. Una marca brillante en una pantalla. Actualizaciones cada pocos segundos. Alcance y rumbo calculados por máquinas indiferentes a la astucia humana. Dio la orden de preparar la carga de profundidad. A lo largo del bote, los hombres aseguraron el equipo suelto, cerraron las puertas estancas entre los compartimentos y se apoyaron en los candeleros y mamparos. La iluminación cambió a rojo para preservar la visión nocturna, aunque a esa profundidad, la distinción entre la noche y el día era insignificante. En la sala de torpedos de proa, los tubos ya estaban inundados y listos, pero disparar ahora solo revelaría su posición precisa si el enemigo perdía contacto. El destructor oiría el aire comprimido expulsando los torpedos, calcularía el punto de origen y respondería con un patrón de cargas que enmarcaría al I-6 en una jaula de sobrepresión y metralla. La primera carga de profundidad detonó a las 11:43 de la mañana, a una profundidad que Inaba estimó en 70 metros, tan cerca que la explosión se transmitió a través del agua como un golpe físico, un martillazo contra el casco que hizo saltar las agujas de todos los instrumentos y que todos los hombres se agarraran para apoyarse. Las luces parpadearon. El polvo se desprendió de las juntas de las tuberías. Una grieta fina apareció en la cara de cristal del medidor de profundidad, una diminuta telaraña que se ensancharía con cada impacto posterior. Luego, la segunda carga, y la tercera. El patrón era ajustado. Doctrina ASW de manual, un triángulo de explosiones diseñado para atrapar a un submarino sin importar en qué dirección girara. Pero estas no fueron caídas aleatorias. Cada detonación se posicionó en base a datos actualizados del sonar, en cálculos que tuvieron en cuenta el rumbo y la velocidad del I-6, con un nivel de precisión que no debería haber sido posible. Inaba supo, en ese instante, que algo fundamental había cambiado. Los estadounidenses ya no andaban a tientas. Para los submarinistas japoneses, la guerra había comenzado con una promesa de gloria que parecía validar cada hora de brutal entrenamiento. La doctrina enfatizaba la acción ofensiva, buscar al enemigo, acercarse al alcance de los torpedos, atacar con decisión y retirarse para atacar de nuevo. Las acciones en superficie no solo estaban permitidas, sino que se fomentaban. Los grandes submarinos I-boats llevaban cañones de cubierta específicamente para rematar a los mercantes averiados o atacar a las lanchas patrulleras. Se les había dicho a las tripulaciones que las fuerzas antisubmarinas estadounidenses estaban dispersas e inexpertas, que las vastas distancias del Pacífico favorecerían a los atacantes y que por cada submarino perdido, docenas de buques enemigos se hundirían. En las primeras semanas,
Esta profecía pareció cumplirse. El I-26 hundió el carguero estadounidense Cynthia Olson menos de una hora después de la declaración de guerra, hundiéndolo a 600 millas al noroeste de Hawái. El UN-10 realizó un reconocimiento de Pearl Harbor tras el impacto del portaaviones, emergiendo de noche para fotografiar los restos en llamas. El I-17 bombardeó el campo petrolífero de Elwood, cerca de Santa Bárbara, en febrero, lanzando proyectiles contra tanques de almacenamiento y generando titulares que anunciaban una invasión. Las tripulaciones de los submarinos leyeron estos relatos en las transcripciones de radio y se sintieron reivindicadas. Eran la espada silenciosa del imperio, y el enemigo era incapaz de detenerlos. Pero había habido señales, para aquellos lo suficientemente atentos como para interpretarlas. El I-173 no regresó de patrulla en enero. La última vez que se supo de él fue al norte de Midway. El I-124 fue atacado con cargas de profundidad hasta su destrucción frente a Darwin por corbetas australianas. Su casco se aplastó a 55 metros de profundidad, con todos los tripulantes muertos. Estas eran anomalías, sin duda, la fortuna de la guerra. Solo que las anomalías comenzaron a acumularse. Submarinos reportaron haber sido detectados a distancias mayores de lo que se creía posible. Aviones de patrulla aparecieron con asombrosa precisión sobre barcos que deberían haber sido invisibles contra la inmensidad del océano. Los patrones de cargas de profundidad llegaron con una precisión que sugería algo más que suerte. Los comandantes de submarinos japoneses comenzaron a hablar con cautela de una nueva incertidumbre. Los estadounidenses se adaptaban más rápido de lo previsto. Sus escoltas trabajaban en grupos coordinados, intercambiando información por radio y convergiendo en los contactos con una velocidad que dejaba poco tiempo para la evasión. Sus aviones, pesados P, B y Catalinas y bombarderos terrestres, portaban cargas de profundidad y, cada vez más, algún tipo de equipo de detección que parecía atravesar la niebla y la oscuridad. Un submarino que emergiera para cargar baterías o ventilar el casco tras una larga inmersión corría el riesgo de un ataque inmediato. El Pacífico, que antes parecía tan vasto y vacío, se estaba poblando de ojos. Lo que los submarinistas desconocían, dado que la inteligencia aún no se había filtrado a través de los estratos del mando naval, era que los estadounidenses libraban una guerra distinta. Habían industrializado la guerra antisubmarina, transformándola de una práctica artesanal practicada por buques individuales en una campaña sistemática librada por fuerzas interconectadas. Los convoyes se organizaban en torno a portaaviones de escolta, pequeños portaaviones de producción en masa cuyas aeronaves podían proporcionar cobertura aérea lejos de tierra. Los destructores de escolta, construidos por docenas en astilleros desde Maine hasta California, formaban grupos de caza asesinos entrenados para trabajar en conjunto. Un buque mantenía contacto con el sonar, mientras otros maniobraban para lanzar cargas de profundidad. Los descifradores de códigos en estaciones a lo largo del Pacífico interceptaban el tráfico de radio de los submarinos japoneses, trazando zonas de patrulla y rutas de convoyes, y dirigiendo las fuerzas de guerra antisubmarina hacia amenazas conocidas. Y por encima de todo, la tecnología seguía mejorando. Los operadores de sonar aprendieron a distinguir los ecos submarinos de los falsos contactos. Ballenas, capas térmicas, bancos de peces. Las cargas de profundidad se rediseñaron con espoletas más sensibles y cargas explosivas optimizadas. Los morteros Hedgehog, los que lanzaban un patrón de bombas con espoleta de contacto por delante de un buque atacante, eliminaron la brecha en la cobertura del sonar que se producía cuando un destructor pasaba directamente sobre un submarino. Cada enfrentamiento generaba datos. Cada pérdida se analizaba. El ciclo de retroalimentación convertía las lecciones tácticas en mejoras doctrinales en cuestión de semanas, en lugar de años. Para hombres como Inaba, quienes se habían entrenado en una época en la que la tecnología naval japonesa lideraba el mundo, este cambio fue psicológicamente desconcertante. El servicio de submarinos había sido un cuerpo de élite, confiado en su equipo y sus habilidades. Habían estudiado las debilidades estadounidenses y planeado explotarlas. Pero los estadounidenses con los que se encontraron en 1942 no eran los estadounidenses de los estudios de preguerra.
Eran hombres que aprendieron de cada error, que absorbieron tecnología y tácticas con una velocidad facilitada por la capacidad industrial y la infraestructura científica que Japón simplemente no podía igualar. Estados Unidos no estaba librando la guerra para la que Japón se había preparado. Estaba inventando una nueva guerra y obligando a Japón a librarla en los términos estadounidenses. Inaba, encorvado en la sala de control mientras las cargas de profundidad se acercaban al casco del I-6, comprendió esto con una claridad que quemaba como la congelación. El océano los había traicionado. La oscuridad de la que dependían los submarinos había sido desterrada por el sonido, la electrónica y las matemáticas. Y no había doctrina, ni entrenamiento, ni coraje que pudiera restaurar la ventaja que habían perdido. Los ataques con cargas de profundidad continuaron durante 97 minutos. Inaba los contó. 41 detonaciones distintas. Algunas tan cerca como para abrir fugas en el blindaje del casco, otras tan lejos como para que se escucharan como golpes sordos en el agua. El destructor estadounidense variaba sus tácticas, a veces lanzando series de 6 cargas, a veces con ataques individuales de sondeo diseñados para obligar al I-6 a maniobrar y revelar su rumbo. En 2 ocasiones, los ataques se detuvieron por completo, y en esos intervalos de silencio, Harada informó que el sonar seguía sonando, seguía buscando, mientras el destructor volaba en círculos a velocidad moderada como un depredador paciente, seguro de que su presa no podía escapar. Los hombres comenzaron a ceder ante la tensión. Uno de los torpederos vomitó en un cubo de basura. El olor agrio se sumó a la mezcla de sudor, diésel y miedo. El ingeniero jefe informó que los niveles de las baterías estaban cerca del umbral crítico. Si no podían salir a la superficie para poner en marcha los diésel pronto, el barco perdería el soporte vital, los depuradores de aire fallarían y los niveles de dióxido de carbono aumentarían hasta la inconsciencia, y luego la muerte de la tripulación. Inaba calculó las probabilidades. Si salía a la superficie, el destructor los hundiría a tiros antes de que la mitad de la tripulación pudiera abandonar el barco. Si permanecía sumergido, se asfixiarían en 6 horas. Si intentaba escabullirse, el sonar los rastrearía y las cargas de profundidad se reanudarían. Había una cuarta opción, una que la doctrina contemplaba, pero que ningún comandante quería emplear jamás. Inaba podía deshacerse del lastre del submarino, volar todos los tanques, sacrificar el sigilo por un ascenso de emergencia, emerger directamente debajo del convoy y esperar que el destructor dudara en disparar por temor a alcanzar buques aliados. Era una apuesta arriesgada que dependía de la moderación estadounidense, de la oportunidad y de la fortuna. También era la única maniobra que ofrecía alguna posibilidad de supervivencia. A las 1300 horas, con las reservas de batería al 18%, Inaba dio la orden. El aire comprimido rugió en los tanques de lastre. La proa se inclinó hacia arriba en un ángulo pronunciado. Los hombres se deslizaron hacia atrás. El equipo que se había soltado cayó ruidosamente hacia la popa. La aguja del profundímetro se desenrolló. 80 metros, 60, 40. El casco presurizado crujió al disminuir la presión externa. El metal se flexionó, las costuras supurando agua salada. A los 15 metros, Inaba pudo ver la luz filtrándose por el periscopio. La luz del día, del color del jade, hermosa y terrible. Luego, la superficie, el barco surcando una fuente de agua blanca, meciéndose con fuerza en el oleaje. Inaba giró el periscopio. 600 metros al este, el destructor giró hacia ellos, con banderas de señales ondeando en su verga y las dotaciones de los cañones visibles en la cubierta de proa. 4000 metros más allá, el convoy continuaba, ajeno o indiferente. El silbato del destructor chilló, una advertencia, o un desafío. Inaba vio la torreta delantera enfilar hacia la I-6. El tiempo se comprimió. Ordenó abrir la escotilla. Sintió una ráfaga de aire fresco en el bote, dulce y frío, imposible de apreciar. Los motores diésel cobraron vida con una tos. En cubierta, los hombres salieron en tropel de la torre de mando, con las manos en alto, los rostros pálidos, algunos llorando, otros con la mirada perdida por la conmoción. El Pry 6 se rindió sin disparar un tiro.
Los informes de interrogatorio de los submarinistas japoneses capturados son una lectura admirable. Actualmente se conservan en archivos. Papel amarillento, texto mecanografiado, traducido del japonés con anotaciones en los márgenes. Las entrevistas se llevaron a cabo a bordo de buques de transporte y en campos de internamiento, o por oficiales de inteligencia entrenados para extraer información táctica y técnica. La mayoría de los submarinistas solo dieron su nombre, rango y número de servicio, como era su derecho. Pero algunos hablaron, no por deslealtad, sino por la necesidad de comprender lo que les había sucedido. Un informe, fechado en marzo de 1942, recoge el testimonio de un suboficial del Hiro 6. Describió el sonar como una campana que sonaba dentro del barco, tan fuerte que podíamos oírla sin los hidrófonos. Añadió que la tripulación creía que los estadounidenses eran incapaces de detectar submarinos sumergidos a larga distancia, que esto era una imposibilidad tecnológica basándose en la inteligencia de antes de la guerra. Cuando los primeros pulsos impactaron en el casco, pensó que se trataba de un fallo de su propio equipo. Solo cuando comenzaron las cargas de profundidad lo comprendió. Nos veían, dijo, a través del agua, a través de la oscuridad, como si nos hubieran iluminado con un reflector. Otro submarinista, de otro barco, capturado más tarde en la guerra, habló del impacto psicológico. Nos entrenamos para ser silenciosos, para movernos como sombras, pero contra sus máquinas, el silencio no significaba nada. El océano se había vuelto en nuestra contra. Describió cómo esta comprensión se extendió por todo el servicio de submarinos. Barcos que partían de patrulla con confianza regresaban conmocionados. Sus comandantes informaban de encuentros cercanos con escoltas estadounidenses que parecían saber exactamente dónde estaría el submarino japonés. Las pérdidas aumentaron. Iru-28, I-33, I-35. Barcos que no regresaron, cuyo destino se desconocía hasta después de la guerra, cuando los lugares de naufragio se cotejaron con los informes de acción de los destructores estadounidenses. Cada pérdida suponía la pérdida no solo de un barco, sino de 60 a 80 submarinistas entrenados, hombres cuya experiencia no podía ser reemplazada rápidamente. A mediados de 1942, la doctrina submarina japonesa comenzó a cambiar. Las patrullas ofensivas se redujeron. Los submarinos fueron redirigidos para reabastecer guarniciones aisladas, transportar material a islas desviadas y servir como exploradores de la flota en lugar de como cazadores independientes. Esta fue una retirada táctica disfrazada de redespliegue estratégico. El servicio submarino, que había comenzado la guerra como la punta de lanza, se convirtió en una herramienta logística, empleada en funciones que minimizaban la exposición a las fuerzas de guerra antisubmarina estadounidenses. Las tripulaciones notaron el cambio y comprendieron su significado. Ya no eran depredadores. Eran objetivos que se aventuraban en aguas donde el enemigo tenía plena ventaja. Los estadounidenses, por su parte, llevaron a cabo la campaña antisubmarina con una intensidad metódica que reflejaba su enfoque de producción industrial. En 1942, hundieron 23 submarinos japoneses. En 1943, la cifra ascendió a 42. Para 1944, los submarinos japoneses rara vez operaban en mar abierto. Se mantenían cerca de la costa, se sumergían a la primera señal de un avión y evitaban el combate siempre que era posible. La tasa de bajas entre los submarinistas japoneses alcanzó el 85% durante la guerra, tan superior a la de cualquier otra rama militar, incluso superior a la de los pilotos de torpedos suicidas Kaiten, que murieron en torpedos tripulados durante el último año de la guerra. Lo que los destruyó no fue solo la tecnología, aunque esta fue el instrumento. Fue el choque entre dos filosofías industriales. Japón había construido una flota de submarinos optimizada para batallas decisivas y guerras cortas, tripulaciones entrenadas según estándares de élite, pero imposibles de reemplazar en cantidad. Estados Unidos había construido un sistema, fábricas que producían escoltas, sonares y antenas de radar en masa, sistemas de entrenamiento que convertían a reclutas novatos en operadores competentes en cuestión de meses, un estamento científico que iteraba y mejoraba el equipo basándose en la retroalimentación del combate.
Cuando la élite se encontró con el sistema, éste los debilitó mediante el desgaste y la adaptación. Hay una crueldad particular en quedar obsoleto. Los soldados pueden aceptar la muerte en batalla, pueden encontrarle sentido al sacrificio si la causa parece digna, pero ser superado por las máquinas, ver su entrenamiento y coraje anulados por la electrónica y las matemáticas, es una derrota diferente. Niega incluso la dignidad de una contienda justa. Y para las tripulaciones de submarinos de la Armada Imperial japonesa, hombres que se creían la vanguardia de un nuevo orden, esta era la realidad a la que se enfrentaban en las oscuras aguas del Pacífico. Se habían preparado para luchar contra los enemigos. En cambio, lucharon contra la física. Y la física, armada con sonar, radar y capacidad industrial, no se preocupaba por el bushido, el sacrificio, ni el espíritu guerrero. Simplemente calculaba el alcance y la orientación, y disparaba munición con mecánica indiferencia. En las décadas posteriores a la guerra, los historiadores navales analizaron las campañas submarinas tanto en el Atlántico como en el Pacífico, buscando lecciones y patrones. Un tema recurrente surge del análisis. El bando que veía más lejos ganaba. En el Atlántico, los submarinos alemanes dominaron hasta que el radar y el sonar aliados alcanzaron su madurez, momento en el que la curva de bajas se invirtió drásticamente. En el Pacífico, el patrón se repitió, aunque con roles invertidos. Los submarinos estadounidenses, equipados con radar y torpedos superiores, devastaron la flota mercante japonesa, mientras que los submarinos japoneses, carentes de tecnología equivalente y cada vez más perseguidos por sofisticadas fuerzas de guerra antisubmarina, ASW, cayeron en la irrelevancia. Pero la historia del I-6 y barcos como este no es un simple caso práctico de determinismo tecnológico. Es una historia sobre las expectativas y la realidad, sobre la brecha entre lo que se les promete a los guerreros y lo que encuentran. A los submarinistas japoneses se les había dicho que sembrarían el terror en el enemigo, que su habilidad y determinación superarían las desventajas materiales. Habían sido criados en una cultura que valoraba la fuerza de voluntad por encima de las circunstancias, que enseñaba que el espíritu humano podía trascender las limitaciones físicas, y entonces se encontraron con un enemigo que no luchaba con espíritu, sino con sistemas, que sustituyó la habilidad individual por la competencia de masas, que redujo la guerra a la logística y la ciencia. El sonido del sonar se convirtió, en la mitología de los submarinistas supervivientes, en un símbolo de esta disparidad. Era el sonido del mundo moderno anunciándose, indiferente a la tradición o el valor. Era la sentencia de muerte de cierto tipo de guerra, aquella en la que el coraje y el entrenamiento podían compensar la inferioridad material. Tras la guerra, algunos ex-submarinistas escribieron memorias o concedieron entrevistas. Casi todos mencionaron el sonar. Lo describieron en términos que rozaban lo sobrenatural. Una voz que hablaba desde las profundidades. Un ojo que veía a través del acero y el agua. Comprendieron, conscientemente o no, que habían estado presentes en un momento crucial, de cuando una era del combate naval terminó y otra comenzó. Para los estadounidenses, el sonar representaba algo completamente distinto. Era una validación del modelo democrático industrial, una prueba de que las sociedades libres podían superar en innovación y producción a los regímenes autoritarios. El magnetrón, el sonar de control de calidad, los sistemas de radar, nacieron de comunidades científicas abiertas, de universidades y laboratorios de investigación donde la información fluía libremente y las ideas competían por méritos. Se perfeccionaron mediante ciclos de retroalimentación que incorporaron lecciones de los operadores alistados con la misma facilidad que de los almirantes. No se trataba del ingenio de inventores individuales, sino de la inteligencia colectiva de instituciones diseñadas para aprender y adaptarse. En ese sentido, si cada señal de sonar que resonaba en el casco de un submarino japonés era una declaración ideológica. Decía, su bushido no puede vencer nuestra física, su élite guerrera no puede igualar a nuestros técnicos cualificados, su disposición a morir no compensa nuestra capacidad de fabricación. Los estadounidenses no eran mejores marineros ni hombres más valientes. Eran participantes de una sociedad diferente, organizada en torno a principios que permitieron el rápido avance tecnológico y la escala industrial.
y en una guerra total entre sociedades industriales, esos principios se tradujeron directamente en ventaja militar. Esta fue la verdad que hombres como Inaba confrontaron en el momento de la rendición. No habían sido derrotados por guerreros superiores. Habían sido derrotados por instituciones superiores, por estructuras sociales y económicas que podían canalizar el esfuerzo humano con mayor eficiencia hacia la victoria. Fue una amarga constatación que puso en tela de juicio no solo la doctrina militar, sino también los fundamentos ideológicos del Estado al que servían. Si la fuerza espiritual de Japón no pudo superar la abundancia material de Estados Unidos, ¿qué revelaba eso del destino que se les había prometido? El océano no recuerda nada. El lugar donde el I-6 emergió en enero de 1942, ahora designado en cartas con latitud y longitud, que solo significan para los historiadores, se parece a cualquier otra extensión de agua del Pacífico. El convoy llegó a puerto hace mucho tiempo. Su carga fue descargada. Los buques mercantes fueron desguazados o hundidos en batallas posteriores. El destructor que obligó al I-6 a emerger probablemente sobrevivió a la guerra, solo para ser inutilizado y finalmente desguazado en algún puerto industrial. Los submarinistas que se rindieron pasaron el resto de la guerra en campos de concentración. Luego regresaron a un Japón quemado y ocupado. Su servicio ni fue celebrado ni condenado, sino simplemente absorbido por el vasto catálogo de traumas nacionales. Pero el momento persiste en el registro histórico, en los informes posteriores a la acción y las transcripciones de interrogatorios, en los cuadernos de bitácora de los destructores y en los informes de patrulla de los submarinos. Persiste como un punto de referencia en la historia más amplia de cómo la guerra industrial se transforma de la contienda humana al proceso mecánico. En algún punto de la evolución, desde los barcos de madera que intercambiaban andanadas hasta los misiles disparados fuera del alcance visual, hay puntos de inflexión donde la naturaleza del combate cambia fundamentalmente. La introducción del sonar eficaz fue uno de esos puntos. No dejó obsoletos a los submarinos. Siguen siendo armas formidables hoy en día, pero puso fin al breve periodo en que los submarinos podían operar como cazadores invisibles, atacando sin previo aviso y desapareciendo en las profundidades. Para los hombres a bordo del Primera 6, el pulso del sonar fue una lección impartida a la velocidad del sonido a través del agua. Les enseñó que la guerra para la que se habían entrenado ya había terminado, reemplazada por un conflicto donde los sensores, la electrónica y las redes de radio importaban más que la marinería y el coraje. Les enseñó que la oscuridad del océano, de la que los submarinistas habían dependido desde la invención del submarino, ya no era protectora cuando el enemigo podía inundarla con sonido y medir los ecos. Les enseñó que Japón había entrado en combate sin comprender plenamente las capacidades del oponente, y que esta incomprensión tendría un precio en acero y vidas. Hay una soledad particular en ser el primero en aprender una lección que, con el tiempo, muchos aprenderán. La tripulación del Pribon 6 sobrevivió, lo que los hizo inusuales. La mayoría de los submarinistas muertos en combate no dejaron testimonio, ningún registro más allá de la anotación administrativa de que un barco no regresó de la patrulla. Pero sobrevivir significaba portar conocimientos que eran tácticamente inútiles y psicológicamente onerosos. Sabían que todos los submarinos que seguían en el mar operaban bajo suposiciones que se habían demostrado falsas. Sabían que la maquinaria de la derrota ya estaba en marcha, imparable, no porque el enemigo fuera invencible, sino porque éste había industrializado el aprendizaje y había creado instituciones capaces de generar y aplicar nuevos conocimientos con mayor rapidez que Japón. En los campos de prisioneros, algunos submarinistas hablaban de estos temas con cautela. Hablaban del sonar como si fuera un ser vivo, una inteligencia que los perseguía. Le atribuían cualidades, persistencia, paciencia, inevitabilidad, que explicaban su derrota en términos personales, no sistémicos. Era un mecanismo de defensa psicológico, una forma de preservar el respeto propio ante la humillación tecnológica. Es más fácil aceptar la derrota ante un oponente superior que ante un sistema superior. Los oponentes pueden ser respetados, incluso admirados. Los sistemas son impersonales, mecánicos, sin rostro. Te trituran sin malicia ni gloria, y no hay honor en ser pulverizado por las ruedas de la industria. Océano Pacífico,
a 240 millas náuticas al suroeste de Oahu. El presente. El agua es la misma, las mismas profundidades azul negruzcas donde la luz falla y la presión aplasta, las mismas corrientes que fluyen en sus antiguos patrones, indiferentes a los dramas que se desarrollan en la superficie o en la estrecha capa donde antaño merodeaban los submarinos. En algún lugar, muy por debajo, los restos de submarinos yacen en el limo. Barcos japoneses y estadounidenses, alemanes y británicos, pues esparcidos por el fondo del océano como monumentos de hierro a un tipo particular de guerra que nunca se volverá a librar de la misma manera. La tecnología ha avanzado. Los submarinos modernos navegan por GPS y llevan misiles que pueden alcanzar objetivos a 1000 millas tierra adentro. Pero aún escuchan, y aún son perseguidos por sonidos transmitidos a través del agua, por descendientes de ese primer sonar rudimentario que pintó el Prim 6, con ecos en enero de 1942. Hay una simetría en esto. El océano, que dio origen a toda la vida, se convirtió en el medio a través del cual los humanos aprendieron a matarse unos a otros con eficiencia industrial. Y el sonido, el mismo fenómeno físico que las ballenas usan para cartografiar su entorno a lo largo de cientos de kilómetros, se convirtió en la herramienta que acabó con la invisibilidad submarina. La física no tiene favoritismos. El pulso del sonar que encontró la I-6 funcionó con los mismos principios que permiten a los delfines ecolocalizar a sus presas, que permiten a los sismólogos cartografiar el interior de la Tierra, que permiten a los técnicos médicos visualizar un corazón latiendo. La tecnología es neutral. Son los usos que se le dan los que tienen peso moral. Para los submarinistas japoneses, la lección del sonar no era física, sino límites. Les habían enseñado que la fuerza de voluntad podía trascender las circunstancias materiales, que la fuerza espiritual era el arma definitiva. El sonar demostró que esto era falso. Demostró que el universo funciona según leyes que no se doblegan a los deseos humanos, y que las sociedades que se alinean con esas leyes, mediante la ciencia, a la industria y la investigación sistemática, derrotarán a las sociedades que se basan en la mitología y el sacrificio. Esta no fue una lección cómoda. Puso en tela de juicio los fundamentos ideológicos del imperio, sugiriendo que la guerra era imposible de ganar, no por falta de valentía, sino por desventajas estructurales que ningún bushido podría superar. En este sentido, el pulso del sonar era un mensajero. Transportaba información no solo sobre la ubicación de un submarino, sino también sobre la naturaleza del conflicto en el que Japón había entrado. Decía: esta es una guerra de fábricas y laboratorios, no de dojos y templos. La victoria será del bando que pueda fabricar más, inventar más rápido y aprender con mayor eficiencia. Su entrenamiento es irrelevante frente a nuestros sistemas. Su sacrificio es inútil frente a nuestra abundancia. El océano se ha vuelto transparente y no pueden esconderse. Y los hombres que escucharon ese mensaje, que sintieron las cargas de profundidad acercarse con cada ataque, que emergieron a la luz del día y se rindieron, se convirtieron en testigos de una verdad que trasciende la guerra naval. Aprendieron que el mundo moderno se construye sobre los cimientos de la ciencia y la industria, y que las naciones que rechazan o no logran dominar esos cimientos serán barridas por las naciones que los adopten. Esta fue la verdadera derrota, mayor que la pérdida del I-6, el servicio de submarinos o incluso la guerra misma. Fue la derrota de toda una cosmovisión, una forma de organizar la sociedad y comprender el potencial humano que no podía competir con el modelo democrático industrial. El sonar sigue sonando. En aguas de todo el mundo, cada día, buques militares y comerciales envían pulsos de sonido a las profundidades y escuchan lo que regresa. La tecnología ha mejorado. Sistemas de salto de frecuencia que resisten contramedidas, antenas remolcadas que abarcan cientos de metros y pueden oír susurros a distancias extremas, computadoras que procesan datos del sonar en tiempo real y clasifican automáticamente los contactos. Pero el principio fundamental permanece inalterado. Se anuncia la presencia con sonido y se miden los ecos para cartografiar lo que se esconde en la oscuridad. Esta es, quizás, una metáfora adecuada para el patrón general. Las naciones y los imperios anuncian sus intenciones con acciones, y los ecos revelan su verdadera naturaleza. Japón se anunció con Pearl Harbor
y reivindicó un destino de dominio. El eco que regresó trajo consigo las huellas del despertar de la industria estadounidense, y en ese eco se escribió el desenlace de la guerra. El pulso del sonar que detectó el PRIN 6 fue solo una frase inicial de una larga narrativa, una que culminaría en batallas de portaaviones, fuego atómico y el fin de un sistema imperial que había perdurado durante siglos. Para el teniente comandante Inaba, de pie en la cubierta del Piro 6, con las manos en alto mientras los marineros estadounidenses se acercaban en una lancha, la historia terminó con supervivencia y encarcelamiento. Pero para los historiadores, la historia sigue resonando. Estudiamos estos momentos. La primera interceptación guiada por radar, el primer submarino detectado por sonar, o la primera división atómica en una reacción controlada, porque son puntos de inflexión donde la trayectoria de la historia se desvía. Marcan la frontera entre lo posible antes y lo inevitable después, y nos recuerdan que la tecnología no son solo herramientas y máquinas, sino una fuerza que reestructura las sociedades, que premia ciertos valores y castiga otros, que determina qué naciones prosperan y cuáles se desvanecen en los márgenes del poder. El océano no conserva monumentos. No hay placas clavadas en el fondo marino que marquen dónde emergió el I-6, ni dónde otros submarinos encontraron su fin. El agua lo cubre todo, paciente e indiferente, reciclando el metal en óxido y el óxido en átomos dispersos que se reincorporan a los ciclos planetarios. Pero en los archivos, o en la tinta descolorida de los informes de interrogatorio y los registros de patrulla, la historia perdura. Habla de coraje probado contra sistemas, de entrenamiento obsoleto por la innovación, de guerreros que aprendieron demasiado tarde que la guerra para la que se prepararon había sido reemplazada por una guerra que no podían ganar. Y habla, finalmente, del sonido mismo. El ping del sonar, agudo y metálico, resonando a través de los cascos presurizados, anunciando la presencia del cazador a la presa. Ese sonido, más que cualquier arma o explosión, marcó la frontera entre las eras. Tras él yacía un siglo de guerra submarina, librada en oscuridad y silencio. Por delante se extendía una era donde el océano se había vuelto transparente, donde esconderse ya no era posible, donde la victoria pertenecía a quienes podían ver más lejos y golpear más rápido con máquinas indiferentes al miedo o al honor. Los submarinistas japoneses oyeron ese sonido y comprendieron, con una claridad más brutal que cualquier carga de profundidad, que ya eran fantasmas, ya reliquias de un mundo desaparecido, ya derrotados por fuerzas que no podían comprender ni resistir. El eco se desvanece, el agua se cierra, y los únicos testigos son los historiadores, que escudriñan los artefactos de una guerra librada con ciencia y acero, buscando el momento en que el futuro se anunció y el pasado se rindió.